metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Fede, querido, hola ¿cómo Flor, estás? bien, ¿vos? Muy bien. Todo bien, todo bien. Una buena semana la de la política argentina y cordobesa, porque tuvo varias novedades muy interesantes, ¿no? Exacto, en el Congreso hubo un debate que todos seguimos porque es una ley muy trascendente la que se aprobó. Exactamente, se debatió en segunda instancia, se había aprobado en el Senado, ahora le tocaba a diputados la ley de glaciares, que va a permitir que las provincias determinen en algunos casos la explotación de los periglaciares, algo muy técnico, pero tiene que ver con el recurso hídrico, con el agua, y que no solo termina en las provincias que tienen actividad minera, sino que también derivan en otras. En algunos casos se pusieron, algunos diputados, por ejemplo, de Córdoba no estaban de acuerdo con la ley, pero finalmente el gobierno la obtuvo y ya está en marcha. Bien, y acá a nivel provincial, la provincia, el oficialismo provincial también logró la aprobación de un proyecto que terminó impulsando, que sintetizó distintas iniciativas que había en la legislatura unicameral, una modificación del Código de Convivencia, donde el punto que generó más atención, más debate, fue el que alude a la actividad de los naranjitas y los limpiavidrios. En el caso de ambas actividades tienen un encuadre distinto legalmente a partir de ahora. Naranjitas es una actividad que solo va a estar permitida cuando los municipios lo autoricen y la actividad de limpiavidrios queda prohibida. Exactamente. Todo un gran desafío en un momento de mucha situación de necesidad social, con figuras que son parte de la ciudad. Imagínate, limpiavidrios hace muchos años, lamentablemente, que en muchas esquinas de Córdoba hay gente sobreviviendo a partir de eso. Vamos a ver cómo va a encarar este desafío, por un lado, la policía, las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de aplicar esta nueva normativa. Lo tenemos aquí al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Buen día, ministro. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias Bueno, gracias por venir. Estuvo muy presente usted en el debate en la legislatura. Bueno, el juecismo que se opuso a esto salió por un arco importante de apoyos esta modificación, pero bueno, entre quienes no acompañaron estuvo el juecismo. Y la crítica era, ¿son los naranjitas el problema de la inseguridad en Córdoba? Como, digamos, el planteo, si no se está sobredimensionando esa situación y se termina victimizando una figura de alguien que sobrevive en la calle y que no es la causa de los desórdenes y el problema de inseguridad que hay en la ciudad. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué medida justa tiene esta situación? A ver, primero vamos por parte. En primer lugar, creo que hay que ponerle coherencia a todos los debates en materia de seguridad, porque es muy fácil venir a la legislatura de Córdoba y plantear una serie de situaciones que rayan con la absoluta ignorancia, pero aparte también con la mezquindad y con esto de tener una actitud en un lugar y otro en otro. Alguna importancia debe tener porque el gobierno nacional, que ellos apoyan, que hablo del Frente Cívico, que el Frente Cívico apoya y apoya explícitamente, ha mandado un proyecto con modificación del Código Penal en el que hay agravamiento de las penas y que los de naranjita, que allá los denominan trapitos, están incorporados ahí. Con lo cual, para el Gobierno Nacional, evidentemente también es una situación que altera el orden público. Vamos a ver si esta postura que han tenido acá tan, esta mirada tan progresista o tan laxa respecto a este tema, la tienen cuando se trate la reforma del Código Penal. Seguramente no, porque ya en otras oportunidades nos han demostrado que acá tienen un parámetro y una vara, y en Buenos Aires con el Gobierno Nacional tienen otro distinto. Pero me parece que ese no es el eje central, lo que le interesa a la gente. A la gente no le interesa cómo vota el Frente Cívico. Me parece que a la gente le interesa cómo votaron los más de 50 legisladores que aprobaron una modificación en ley, que nos parece que es un paso importante, que obviamente que no, quiero decirle primero a Valencia que nadie lo planteó como que viene a ser el problema y la resolución a todos los problemas de inseguridad que hay en Córdoba. Es claramente atender un reclamo que está latente, permanente en los vecinos. Yo, desde que he llegado al ministerio, nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el año 2025, más de 380 naranjitas o cuidacoches detenidos por llamado del 911, en donde claramente la gente se siente coaccionada y ha entendido que es una actividad ilegal.
que no se puede cobrar, pero ¿qué pasaba con el artículo 60? Dejaba una segunda parte del artículo que dejaba en potestad de las partes poder acordar un precio. Muchas veces el precio podía ser acordado y era el famoso a voluntad, y otras veces la gente se sentía coaccionada. Nosotros hemos venido a tener, ahora tenemos una legislación que es clara, hemos respetado la autonomía municipal, que está, yo también me llama la atención, no es desconocimiento del derecho, es utilizar claramente algunos argumentos para confundir a la gente. La autonomía municipal está reconocida por Constitución, por leyes, y claramente esa autonomía le permite a cada intendente fijar sus propias normas de tránsito y dónde quiere cobrar. Primero definir en qué calles quiere cobrar y en qué horario quiere cobrar, y después cómo lo quiere cobrar. Si lo quiere hacer mediante una aplicación o lo quiere hacer mediante una persona. El tema de los limpiavidrios, yo entiendo la situación que usted me plantea, porque inclusive lo estuvimos hablando fuera de cámara, que probablemente tiene una complejidad distinta, porque acá por lo menos va a haber una regulación donde sí, donde no, y en este caso es todo no. Va a ser fuerte ver a la policía deteniendo a una mujer con los hijos, como a veces uno ve en una esquina que está limpiando vidrio. Está bien, ¿no? pero pongámonos en el lugar de la mujer y sus hijos que van en un vehículo y viene una persona y coactivamente le tira un chorro de agua en su bien privado, que es el vehículo, y esta persona se siente absolutamente coaccionada a darle algo. Hay gente que, a ver, te estoy diciendo algo que nos pasa a todos, hay gente que sale con determinada cantidad de dinero para saber que en cada esquina tiene que dar, para evitar problemas básicamente. Y también lo que hemos visto, como hay un grado de intolerancia social muy grave en toda la sociedad argentina, pero en la cordobesa nosotros lo vemos y en las grandes urbes también lo vemos, la situación que se produce con dos cuestiones: con el conductor que se termina peleando con la persona que le viene a cobrar, o con los propios personas que por ganar el espacio público, a ver, nosotros tenemos un policía baleado porque dos naranjitas peleando por el espacio público, empezaron una riña, el policía, el comisario inspector Brandán se metió a intentar restablecer el orden público porque estaba de franco de servicio, pero su obligación como policía y su vocación de servicio, y en el forcejeo se le cae su arma reglamentaria, y uno de estas personas levanta el arma y le mete un tiro en la espalda, y está vivo de milagro, y por suerte ya ha estado de alta y está evolucionando, pero lo que pasa es que una situación muy violenta. No son las más complejas de resolver. No digo que, digamos, son complejas en el sentido de que hay una persona baleada, por supuesto, pero digo, está claro ahí que la policía tiene que actuar, lo tiene que detener. El tema es lo otro, que es lo mayoritario, el mapa de necesidad social que hay, y la gente que no es delincuente, pero está tratando de... No, pero que no es así, que no debe ser así la ecuación. Nosotros no podemos permitir llegar a esa situación, porque cuando llegue a esa situación ya es extrema. Esa situación ya es extrema, nosotros lo tenemos que prevenir antes. Mire, nosotros, ¿sabe lo que hacemos? Nosotros notificamos a los naranjitas de cuáles son los alcances del artículo 60, de cuáles son los alcances del Código Penal, los identificamos y le decimos, miren, si hay un llamado de 911, nosotros vamos a venir y los vamos a detener. Vamos a venir y lo vamos a detener. De hecho, 380 detenidos en el año 2025 y más de 170 detenidos en lo que va de estos 3 meses del año, marcan a las claras que la gente se ha animado, se ha cansado, se ha hastiado y ha encontrado una vía, que es el 911, para a dónde poder canalizar. Antes veía y no tenía qué hacer, y por ahí pagaba con resignación. Sí. Ahora saben que pueden llamar al 911 y nosotros actuamos. Ahora, a partir de la ley, entonces, aquel que no esté autorizado, en el caso de las naranjitas, va a ir preso, dice así la ley. Va a ser aprehendido y va a ser preso. Y los limpiavidrios también. Las penas son similares para los dos casos. Sí, son penas de arresto. No hace falta que exista extorsión o no. Si no tienen autorización, o en el caso de los limpiavidrios que no pueden hacerlo, la policía va a actuar de hecho. Se eliminó la parte del artículo que dice que puede haber acuerdo de parte para el pago voluntario. Esa parte se eliminó, con lo cual no puede haber nadie en la vía pública cobrando con el pretexto de la utilización de espacio público o con el argumento de cuidar el vehículo. ¿Y ustedes tienen algún número de cuántos, por ejemplo, en Córdoba Capital, cuántas personas en los semáforos han hecho un relevamiento para saber a qué tipo de problemas se van a enfrentar cuando estén en marcha la ley? Sí, habitualmente con la policía de la provincia de Córdoba, cuando estamos en presencia de una circunstancia como esta, no nos fijamos en los números de cuántos son, sino que sabemos que lo tenemos que hacer.
La policía tiene absolutamente Digo, claro porque va a cuál es generar una demanda de efectivos. Exacto. Bueno, hoy me lo preguntaron trabajar. varios colegas suyos, en estos días me lo han preguntado varios colegas suyos de si a la policía se le había consultado porque iba a hacer más trabajo por la policía. Afortunadamente tenemos una policía absolutamente comprometida, absolutamente alineada a la política criminal del gobierno de la provincia de Córdoba, con lo cual saben que tienen que hacer su trabajo y lo hacen con absoluto profesionalismo. Tenemos entre 400 y 450 que están afiliados a cooperativas, que quiero decirle que en donde hay cooperativas de naranjitas que andan muy bien, no tienen problema. Es más, hasta diría que colaboran con la seguridad de los lugares. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo porque es el que más viví en los últimos tiempos en 2 oportunidades en la zona del hospital privado. La gente está muy conforme con cómo se cobra, pero ahí hay gente que está identificada, que cobra con un ticket, que sabe cuánto le va a cobrar la hora, y usted sabe que si lo deja 3 horas va a pagar tanto, si lo deja 1 hora va a pagar tanto, y está absolutamente identificado el lugar donde se cobra y cuánto se cobra. Por supuesto, dentro de los que no son legales, hablan de 1.500 aproximadamente, que pueden ser más y que cada vez son más. Yo le contaba que en estos días he estado, bueno, ustedes saben que yo estoy en la calle de manera permanente con la policía, y yo lo que veo con absoluta preocupación, lo dije el día que asumí como ministro y muchos creyeron que uno estaba abriendo el paraguas, pero ahora se dan cuenta que en realidad yo no me voy a quitar jamás la responsabilidad que tengo como ministro de Seguridad de manejar la policía de la provincia de Córdoba y que la seguridad pública está en manos del Ministerio de Seguridad y la policía de la provincia de Córdoba. Ahora, la seguridad es una construcción que tenemos que hacer entre todos, y cuando digo entre todos, también digo entre todos los estamentos del poder, porque hay una situación de quiebre social que yo lo veo en calle cada vez más profundo y más marcado. La ciudad está rota, absolutamente rota. Si uno va a la Villa El Nylon, como me tocó ir el lunes de la semana pasada en un operativo, y la recorre por adentro, por las vías, por las calles, y lo recorre y ve que en la calle no hay nadie, a las 10 de la mañana se da cuenta de que no hay nadie porque esa gente está adentro, porque no hay escolarización, porque la gente no sale a trabajar. La pregunta es, ¿qué hace esa gente allá adentro? O sea, yo soy ministro de Seguridad, o sea, yo no me quiero, ya demasiados problemas tengo como también tomarme el problema social a cargo. Por eso, por ejemplo, la situación del limpiavidrio, una mujer, una madre con chicos a cargo que no tiene medios, o un chico adolescente como uno ve en una esquina, la pregunta es si se le impide esa actividad no termine en el narcomenudeo y termina siendo un problema más grande para usted y para toda la sociedad. Lo hablamos en este mismo programa cuando hablábamos de la baja de imputabilidad, y yo le decía que yo estaba absolutamente de acuerdo y acordaba con la baja de imputabilidad y con el proyecto de ley que salió, pero decía, detrás de eso tiene que haber una política que nos haga preguntar cómo hacemos para que un chico de 13, 14 años llegue a esa edad con libro en una mochila y no con una pistola en la cintura. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer de fondo. Yo digo, y lo veo con mucha crudeza, yo veo que entre la sociedad y el caos, que sería el último estamento ya del desorden, lo único que está presente de manera permanente es la policía. En Córdoba, afortunadamente, tenemos un gobernador que tiene un criterio absolutamente claro respecto a lo que es la salud y la educación pública y la inversión que hay que hacer en salud y educación pública. Pero recordemos que desde hace 2 años y 4 meses, cuando asumió este gobierno, para esta parte, el Estado es mala palabra y tiene que estar absolutamente ausente. Y nosotros lo que tenemos que tener un Estado eficiente, pero no ir a la destrucción total del Estado, porque si el Estado desaparece y las reglas de juego son, bueno, el gobierno nacional quiere que las reglas sean sálvese quien pueda. Y fíjese cómo se arregla. Usted que marcaba de el hartazgo de la sociedad con los naranjitas y también con los limpiavidrios, ¿hizo que el gobernador tomara esto como una causa propia? ¿Ustedes están en la sociedad están viendo que también hay apoyo? ¿Lo miden a través de encuestas? Digamos, ¿cómo llegan a tomar la decisión de impulsar políticamente la medida cuando se había frenado en diciembre? Personalmente yo soy de los ministros que yo no necesito manejarme con encuestas porque estoy todo el día en la calle y yo me doy cuenta de lo que necesita la gente. No hay que ser muy iluminado para salir a la calle, al barrio al que usted vaya, muy pobre o muy rico, y darse cuenta cuáles son las necesidades y las prioridades de la gente. Uno lo palpa en el termómetro diario. Probablemente en otros casos tengan que fijarse de otra manera. Yo lo palpo en la calle y lo veo. Nosotros en realidad lo que estamos haciendo es poniendo orden donde no hay orden. Nosotros lo que la gente nos está pidiendo básicamente son cosas muy simples. El ciudadano está pidiendo esto. Pero la gente, a ver, cuando se plantea que la gente pide mano dura, es cierto que
si uno tuviera en el lugar mío de escuchar los comentarios, verdaderamente hay veces que es preocupante lo que pide la gente. Es preocupante porque el grado de intolerancia y lo que pide un extremismo al que uno no quiere llegar, no debe llegar. Ahora, lo que la gente básicamente nos está pidiendo es que ordenemos una ciudad que es caótica, que ordenemos una sociedad que es caótica. A ver, no puede ser, y se lo digo a ambos que salen en la calle, porque yo sé que ustedes viven en esta ciudad, no viven en barrios cerrados, viven como vivimos casi todos los normales. En este punto también hay un déficit del municipio, ministro. Usted dijo, la gente dijo algo que es muy cierto, la gente encontró en el 911 una respuesta a este tema, porque no encontraba solución ni respuesta del municipio. La gente siempre encuentra en la policía la respuesta a absolutamente todos sus problemas. Si usted tiene un problema de un gato que se le subió al techo, va a llamar al 911 y le va a pedir a la policía que se lo venga a rescatar. Si usted tiene una mujer que no puede cruzar la calle... Pero usted impulsó que la policía sea la referencia en el caso de los naranjitas, ¿no? Usted fue el que dijo, llámenos y nosotros vamos a actuar, y se involucró de lleno. Está bien, en una cosa que es una emergencia policial, una cuestión policíaca, una cuestión de violación de la ley. Pero bueno, hoy nosotros tenemos que el policía desde un parto hasta una muerte en la vía pública le tiene que exigir la policía, no hay otra cosa. Por eso yo le decía que entre la sociedad y el caos, la anarquía, hoy lo único que está presente es la policía. Afortunadamente en Córdoba, insisto, salud pública, educación pública son claves. Sin educación, que ha sido un tema muy de debate de estos últimos días, qué es lo que está pasando en el establecimiento educativo, sin educación no vamos a tener absolutamente ninguna respuesta a largo plazo. Ministro, un punto muy importante, crítico en relación a los cuidacoches, a los naranjitas, los eventos, sobre todo los deportivos, ¿no? Donde aparece una gran cantidad de naranjitas, en muchos casos cobrando tarifas altas. Eso da toda la impresión de que hay de que el organizador del evento tiene un conocimiento de eso, está todo armado de una manera que realmente hay una gran cantidad de personas haciendo eso, cobran, generalmente muchas veces se van, cuando se sale de los eventos no hay más nadie. Eso, ¿qué pasa ahí? Yo le voy a contar cuál fue el punto de inflexión en mi gestión. Nosotros este tema, por supuesto, cuando uno arranca una gestión en seguridad, tiene un montón de temas y prioridades, pero hubo un recital en cancha de instituto de TAM Biónica, que al otro día nadie se enteró que había estado TAM Biónica, pero sí se enteró todo el mundo de que los naranjitas habían sido absolutamente abusivos al momento de cobrar y absolutamente coactivos con la gente. Es más, hubo un baleado porque hubo peleas entre bandas ahí en esa zona. A las 2 semanas en el mismo lugar teníamos el recital de Luis Miguel, con lo cual iba a ser con mucha más cantidad de gente, y bueno, y ahí me acuerdo que me senté con los jefes de capital y dijimos, bueno, que esta situación no podía seguir así, que nosotros le teníamos que dar a la gente garantía de poder ir sin miedo a un lugar, y montamos un operativo muy grande, y ahí empezamos a decirle a la gente, llame al 911, ahí empezamos una campaña muy fuerte de decirle, usted si no quiere pagar, puede no pagar, nadie está obligado a pagar en el espacio público, no son zonas autorizadas. Hicimos esa campaña, tuvimos creo que 7 o 8 detenidos en ese recital del segundo de Luis Miguel, y a partir de ahí nosotros implementamos operativos en los eventos, en los grandes eventos, que consisten en ir muy temprano, dejar a cada uno de los que están cuidando los coches una notificación con nombre, apellido, los censamos, sabemos quiénes son, dónde están, cómo se llaman, qué número de documento tienen, y si tienen teléfono lo llevamos, y le dejamos claro que si violan el artículo 60, o ni hablar si violan el Código Penal, van a ser detenidos. De hecho, los detenemos. Ahora, a partir de que dentro de 30 días, claramente eso va a estar absolutamente prohibido, a no ser que los organizadores claramente digan, bueno, o la municipalidad, mejor dicho, que no el organizador, que es el que tiene la facultad de ver qué hace con el espacio público y cómo gestiona su estacionamiento en esos lugares, dice, bueno, sobre esta arteria se podrá estacionar, va a estar concesionado a una cooperativa, o va a estar, o lo hará la propia municipalidad, pero el ordenamiento, y la tarifa será X. Y la tarifa será X. Insisto, el ordenamiento de tránsito de facultad de la municipalidad. Nosotros cuando vamos, porque ya se rompió ese pacto social que hay, de que esto es gratis, de que el espacio no se cobra. Cuando ese pacto social se rompe, vamos a actuar con la policía. Por eso, y el precio final de lo que pague un automovilista lo va a disponer la municipalidad. Por supuesto, sería una locura pretender que la policía tarife que las cooperativas puedan... la policía no habla, pero digo, no habrá discrecionalidad de parte de las cooperativas. Tiene que haber, a ver, yo lo dije en un par de posteos, lo que la gente nos pide y nos viene pidiendo hace muchos años son 2 palabritas que son muy simples de entender y las entiende cualquiera: reglas claras. Está bien. Nosotros a la gente le tenemos que dar reglas claras. Yo sumo esas 2 palabras,
otras dos palabras, orden público. Eso es lo que la gente nos está pidiendo, que exista orden, poder salir sin miedo a la calle. Por supuesto, cuando usted me dice salir sin miedo es una utopía que es absolutamente imposible de lograr porque el delito existe en Córdoba, en toda parte de la región y en todas partes del mundo. Yo le puedo decir que los delitos más violentos no los he visto acá, los he visto en otro lugar. Bueno, ahora como ministro, por supuesto que sí, porque estoy en contacto permanente. Sí. Pero en la vía pública yo en Córdoba no he sufrido delitos, lo sufrí en otro lado, que no era en Córdoba. Pero bueno, no importa. Pero eso no es comparar para ver quién está mejor o quién está peor. Lo que digo es que lo que nosotros tenemos que entender que hay cosas que se tienen que prevenir y esta situación que le pasó al comisario inspector Rubén Brandan de querer ir a solucionar un conflicto de dos partes que se peleaban por el espacio público, no tenemos que llegar a ese lugar. Claro. Y para no llegar a ese lugar tenemos que tener herramientas. Control, claro. Después, ¿cómo las utilizamos? Bueno, claro, no es fácil. Yo entiendo lo que usted me pregunta. No es fácil, es una tarea compleja que la vamos a tener que trabajar arduamente y que la vamos a tener que trabajar en el tiempo y con mucho compromiso por parte de la policía, que quiero decir que lo tenemos. Está bien. Yo me siento absolutamente acompañado por la policía de la provincia de Córdoba y la policía sabe que tiene el ministro alguien que los acompaña de manera permanente. Además son 1.500, 2.000, pero del otro lado hay millones de personas que también merecen y necesitan que se les asegure la tranquilidad a la hora de dejar el auto, por ejemplo. Siempre, por supuesto, hay que estar del lado donde la mayoría está pidiendo una solución ante minorías que, insisto, muchos trabajan y se ganan el pan a través de eso, otros pero muchos lo aprovechan para el delito. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero no se vayan porque vamos a dialogar con una jueza que está dejando su lugar luego de 28 años en su cargo. Que ha sido clave en la democracia, en la última parte de la democracia, con algunas actuaciones especiales que charlaremos con ella. Marta Vidal. Y el bajo palabra, por supuesto. Ya venimos. Bueno, y seguimos hablando de política, pero vamos a abordar el tema desde otra óptica muy importante, porque ha sido clave durante muchos años, desde el 98, en relación a los procesos electorales, ¿no? Las elecciones en la provincia. Exactamente. Invitamos hoy a voz de voto a Marta Vidal, jueza electoral de la provincia. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Que anuncia que finalmente Marta había presentado los papeles para la jubilación, pero se mantuvo hasta ahora como la máxima responsable a nivel judicial de los procesos electorales, por pedido de la justicia también y por decisión propia, que llega a su fin ahora el próximo 1 de agosto formalmente. ¿Por qué se va, doctora? ¿Por qué finalmente termina su ciclo? Bueno, ya hay un ciclo que cumplir. Yo creo que ya lo cumplí. Hace 10 años atrás yo me jubilé, digamos, en los papeles formalmente y me quedé porque me pidieron una elección más, otra elección más y no podemos más, como se dicen los chicos. Y bueno, me quedé 2 elecciones más, el 19 y el 23, y ya está. Dije, bueno, ya está. La próxima viene alguien nuevo. Bueno, y esta decisión es una decisión que obviamente invita a balances, a mirar el camino de estos 28 años. Y usted tiene que mirar el funcionamiento del sistema electoral en la provincia y le tiene que poner una nota, porque ha habido muchos cambios a lo largo de este año. Por ejemplo, evoluciones como la implementación de la boleta única, en la que Córdoba ha sido pionera, dificultades como la denuncia de la elección de 2007, denunciada como fraudulenta por el juecismo en ese momento. Si usted tiene que poner una nota del 1 al 10 al sistema electoral provincial, ¿qué nota le pone? Yo la nota que me pongo a mí en lo personal por el trabajo que yo he hecho durante estos 30 años, los anteriores del 98 eran de penal, trabajaba en el fuero penal, y desde el 98, sí, como juez electoral casi 30 años, y yo no quiero evaluar con un puntaje muy alto porque no sé si queda bien, pero la verdad que por el trabajo de crear un fuero, porque yo fui la primera jueza electoral por constitución, creada por constitución, el hecho de crear un fuero, el hecho de comenzar desde cero, yo comencé desde cero. Cuando me nombraron, a los 3 meses me hicieron una elección. Yo no tenía gente, no tenía lugar para trabajar.
Entonces, me acuerdo que la municipalidad en el subsuelo me prestó para poder hacer los padrones que fueran al interior, que yo los cortaba en el suelo, sentada en el suelo, a mano. Iban todos con sangre, porque el papel me cortaba los dedos. Bueno, es una anécdota, no es una victimización, es una anécdota real, de partir desde el suelo, de sentar en el suelo. Y todas estas anécdotas y estas cosas que yo las viví bien de un trabajo bien duro desde abajo. Bueno, si yo tengo que ponerme una nota, para mí ha sido un trabajo arduo, pero muy lindo, muy lindo. Yo les contaba recién que además soy docente de Derecho Constitucional y lo electoral tiene mucho que ver. Así que era, salvo el fuero penal, que lo ejercí también con mucho cariño, casi 20 años, Córdoba es pionera. En materia electoral, les cuento porque las provincias nos han consultado siempre, en todo sentido. Ustedes saben que en la materia electoral consta de dos partes. Una área administrativa, que es la logística, que también la manejamos nosotros, y un área jurisdiccional, que son todos los conflictos. Conflictos no solamente los que se dan en la elección, sino conflictos de todos los municipios y comunas del interior, que son más de 400. Conflictos que se dan también en los colegios y cajas profesionales de toda la provincia. Todo esto nosotros tenemos que resolver en las dos áreas, y la parte logística, que es un poco, es la parte administrativa, pero es un área que maneja digamos, el Poder Judicial en su conjunto. ¿Por qué? Porque allí se hacen las licitaciones, se hacen bueno, entonces la administración del Poder Judicial es la que hace estas cuestiones de licitaciones y de llamados a concurso para las empresas que nos van a servir para el finishing o el despliegue-repliegue de unas y toda esta cuestión que es complicada. En esa larga carrera, usted tiene un hecho importante en su vida como juez electoral, que fueron las elecciones de 2007 que marcaba Florencia, que después derivó también en cambios importantes en relación a, por ejemplo, el proceso y la forma. Se vota a partir de eso con una boleta única, entre otras cosas. Revisando lo que pasó en 2007, lo que se dijo, lo que vivió la ciudadanía, ¿usted qué evaluación hace de su papel? ¿Hay autocrítica sobre lo que ocurrió en aquel momento? Lo que decía Florencia, de que Córdoba es pionera porque somos los primeros en base a esa reforma, somos los primeros que tenemos boleta única, votan los ciegos en Córdoba, votan los extranjeros, hay un sistema mixto con voto electrónico en algunas localidades. Es decir, que Córdoba es pionera porque tuvimos la primera boleta única. Lamento que la boleta nacional no sea del formato nuestro, sino que sea al revés, como Mendoza. Porque creo que la nuestra es muy buena boleta. El 2007, que trae aparejada esta, que ustedes me preguntan concretamente porque fue el punto, digamos, el punto de inflexión. Usted estuvo en el centro de la tormenta, sí. Se le acusaba del juecismo de no haber querido abrir las urnas para recontar los votos. Bueno, fue acusación un margen mediática, nunca hubo una denuncia formal. Yo todavía, si usted me pregunta qué pasó, yo no sé qué decirle, porque nosotros hacemos un escrutinio definitivo, que es el oficial y es el que vale. Sí. Y esto, pero acá y en todos lados. Sí. El escrutinio provisorio se hace para conocer los resultados para la sociedad, para la sociedad, para los medios que están esperando los resultados rápidamente, para los propios candidatos, por supuesto, para que festejen. Usted no tiene duda de ese proceso que se llevó adelante en 2007. Y le cuento rápidamente porque a mí me fueron a buscar a mi casa esa noche, como a las 4 de la mañana. Yo digo que yo no sabía qué había pasado. Me llevaron sola al correo. Y yo la verdad que si usted me dice qué pasó, algún periodista en ese momento me tomó el teléfono y me dijo, ¿qué es este papelón? ¿Qué es el papelón? Yo pregunté también, ¿qué papelón hablamos? Bueno, de todos modos,
más allá de la denuncia y más allá de todo esto, el escrutinio verdadero, el escrutinio definitivo, se hizo acta por acta y no se abrieron como ellos querían todas las urnas, porque esto no se puede hacer, porque la ley lo prohíbe. Ajá. La ley dice que es un conteo por acta. Claro. Ahora, yo les dije, acta con problema, acta que ustedes vean que un número es borroso o puede dar lugar a dudas, acta o una que abrimos. Bien. Y era la boleta tradicional en ese momento. Claro. Abrimos 800 urnas, que no fueron pocas. Abrimos 800 urnas, no estaban los votos que se buscaban. Es más, en el conteo final, que duró como 3 meses Sí, sí. escrutinio, en el conteo final, en ese momento Schiaretti sacó medio punto más. Esto es lo que yo les puedo contar Está bien. de mi Bien. experiencia. Lo demás, lo que se armó, bueno, Bien. hay que estar parado por primera vez una mujer en este cargo, y no me quiero hacer por esto del feminismo y nada de eso, pero nos cuesta a veces a las mujeres y con los Hay políticos machismo en la justicia. y la política eran políticos. Yo estuve en la convención del 94, allí donde pusimos ese artículo de que las mujeres tenían que integrar la ley de cupo, tenían que integrar las listas, Sí. ¿no? Porque Sí, sí. no nos ponían. Doctora, pensando en lo que queda, en lo que se puede mejorar en el sistema, ¿cree usted, por ejemplo, que en la provincia de Córdoba se tendrían que fijar fechas específicas para las elecciones provinciales como hay a nivel nacional? Ahora ha habido una reforma y han ampliado las fechas, ¿verdad? Los plazos. Los plazos. Ajá. De todos modos no han puesto fechas fijas. No. No han puesto fechas fijas. Siempre Bueno, es una gran especulación Claro, que y hasta último utiliza el momento poder no de turno, y el sabemos, poder de turno claro. lo utiliza para su conveniencia, ¿A ¿no? usted le parece ¿y mejor, quién- más y sano quién le que pone haya? el cascabel al gato? Bueno, por eso nos interesa su opinión sobre el tema. La verdad que los legisladores deberían... Claro. ¿Y usted cree que es más saludable un porque sistema con es fechas? la justicia. Y las leyes también tienen que acompañarnos. Claro. Pero usted Porque cree que es nosotros más, aplicamos esas leyes. ¿cree que es más saludable un sistema con fechas? Sí, siempre es más previsible. Siempre es más previsible. ¿A la justicia le permite trabajar mejor? Por supuesto. Nosotros siempre estamos pensando cuándo viene la convocatoria, si ya empezamos. Nosotros empezamos un año antes, ya con actividades de preparar a los jueces de paz, a los presidentes de mesa, a capacitarlos. Y bueno, el año electoral empezamos, se empieza formando un tribunal, por eso que a veces yo soy la cara visible, pero Son 3. somos 3 y 2 hombres y yo. Está bien. Y volvemos al tema. El otro tema importante tema del machismo. proceso, le pregunto si coincide conmigo, fue el de 2023. Un escrutinio provisorio que se detuvo pasada la medianoche, no podían avanzar porque no tenían los materiales, la empresa que había sido contratada, y bueno, Claro. todo se dirimió después en el escrutinio Eso también. oficial. ¿Qué pasó en el 2023? ¿Qué Bueno. falló? Es técnico lo que falló. Le quería terminar en el 2007, Sí. que ese escrutinio definitivo estuvo avalado por el Tribunal Superior. Y en todas las cuestiones de Y abrir, supongo que no los abrir, fiscales de los partidos habrán acompañado cada uno todos, todos. de los cuentos, sí, eso es lo que se hace siempre. Sí. Y en el 2023 me En dice el algo técnico. 2023 fue una cuestión técnica, el famoso Turing. El Hasta sistema me han apodado de inteligencia señora de Turing, artificial que se iba a utilizar, ¿no es cierto? Claro, de es- recuento de votos, fue así. No es inteligencia artificial. Se escaneaban las es actas. un sistema muy sencillo que el más entusiasta era uno de los integrantes del tribunal, porque lo habíamos probado en Marcos Juárez. Habíamos ido todos a ver cómo funcionaba en Marcos Juárez, incluso algún vocal del Tribunal Superior, a ver cómo funcionaba este sistema Turing. ¿Para qué? Y uno a veces quiere hacerla mejor y no sale. Era para mayor rapidez en cada escuela, cada una de las mesas, de las actas de mesa, se llevaban a un centro, a una habitación, un centro de transmisión, y se escaneaban todas las actas de esa escuela, en presencia de los presidentes y de los fiscales.
para los presidentes, ¿para qué? Para ver si el número estaba bien, no había ninguna incidencia. A veces la gente hace un 8 por un, por un 4. Bueno, cada uno tiene su forma de escribir. Esa, con los fiscales de los partidos, estaban en la transmisión de esas actas que era de toda la escuela, escañadas. ¿Qué pasó? Que la empresa adjudicataria, empezó Casa, subcontrató este sistema, que ya les digo, nosotros lo habíamos visto funcionando perfectamente. Nos pareció bárbaro, porque nos pareció que íbamos a hacer más rápidas las cosas. Claro, superador rápido, siempre. sí. Bueno, le faltaron operadores. Faltó, digamos, el factor humano que manejara las actas y las escañara. Bien. Llegamos a la noche electoral y faltaban un déjà vu, como se dice, un con el- 5%. No, sí, que yo no puedo hablar de déjà vu. Porque Digo, con el yo 2017 puedo- de nuevo decir, no Ustedes sabemos dicen que quién yo me ganó. quiero... No, ustedes pregunto. dicen, no, por ahí dicen que uno se quiere apartar de estas cosas. Yo me aparto porque es un problema técnico, claro Está que bien. me aparto, claro que me aparto. Además, ¿sabe por qué le digo todo esto? Porque hay una señora legisladora, una mañana un primo mío me manda un reel de una señora legisladora del Frente Cívico con una serie de injurias, de calumnias, hablando de estos procesos, justamente. Y en la puerta del juzgado, legisladora le estoy diciendo de la provincia, en la puerta del juzgado. Injurioso, calumnioso, con todos estos temas que yo les explico que nadie nunca me preguntó. Claro. Cuando he hablado ahora, últimamente, un poco de todo esto, parece que no les ha gustado y ha dicho una falta de institucionalidad total, lamentable. Claro, usted responde por lo que nos va explicando por su trayectoria, o sea, a lo largo de estos 28 años en lo que usted respecta dice, no ha habido ninguna situación de fraudulenta, irregular en las elecciones provinciales. Absolutamente. Bien. Y esto sí me hago cargo. Bien. Y doctora, ¿qué rasgos le parece? Porque el Consejo de la Magistratura va a hacer ahora el concurso, va a llamar a concurso para su reemplazo. ¿Qué rasgos, qué características fundamentales cree usted que tendría que tener esa persona? Lo fundamental para mí es la objetividad en estas cuestiones políticas. Hay que ser lo más objetivo posible. Imagínense, a mí me nombró un radical y nunca más ganó Ramón un radical. Mestre Padre. Sí, y nunca más ganó un radical en la provincia. Él perdió incluso la primera elección que yo hice. Creo yo que tiene que ser una persona de buen trato, porque yo Aramo y Colmosquito se ha formado un muy buen equipo. Creo que yo tengo el mejor equipo electoral del fuero. Tiene que ser fundamentalmente trabajador y honesto. Bien. La honestidad partimos de la base. ¿Hombre o mujer? ¿Qué prefiere? Yo siempre prefiero, no sé, una mujer porque se ha querido que este cargo sea para Le mujer. pregunto porque hemos pero aludido a esta Nacional. cuestión de la poca participación de las mujeres y el machismo contra las mujeres, digamos, desde ese lugar también se lo pregunto. sí, pero bueno, como no es una decisión mía tampoco. Doctora, ¿y recibió muchas presiones, pocas, ninguna del poder político? ¿Son de llamar, de comunicarse? Jamás. ¿Nunca? Jamás. Y esto se lo digo con la honestidad que yo tengo, que lo sé que la tengo muchos defectos, pero esa la tengo. Soy muy honesta y puedo decirle que nunca, salvo en el 2007, que el doctor José Manuel de la Sota me dijo, llamada a todas donde yo pertenezco, a todos los distintos estamentos que yo pertenecía, a la universidad, a la asociación de magistrados, a todo, para que salgan Para que la a respalden. apoyarme. Claro. Y yo digo, pues no, doctor, le dije. Fue la única vez que yo tuve un llamado de un gobernador. Ajá. No, doctor, le digo, no
no tengo por qué llamar a nadie si yo no tengo que ocultar. No he hecho nada mal. Esto es como, vengan a apoyarme, absolutamente. Es lo único, lo recuerdo así como una llamada política. Bien. Bien. Y de un gobernador. Y un gobernador. Bien. Bueno, un gusto la verdad escucharla. Se va a despedir, nos contaba, con la inscripción de alianzas para la elección de Marco Juárez, que va a ser ahora durante la feria judicial de este año. En julio cierran las alianzas de Marco Juárez, así que no me voy sin trabajar. Bien. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia. Gracias a ustedes, mucho. muy amable. Bien. Un corte, Fede, Dale. y viene el bajo palabra, no se vayan. Bueno, Fede, llegamos a la sección estrella de nuestro programa. No sé qué nos deparará esta dupla. No sé. ¿Necesita regulación esta dupla? Yo creo que sí, que habría que poner algún tipo de límite. Hay que ponerle chaleco. Y tarifar. Y estamos hablando, por supuesto, de Sección dinámico. estrellada, Sí. sobre todo después de la última semana. Cierto, ¿no? Uy, ¿Cómo qué- levantaste? Qué enojado que están en la Fiscalía General. Están enojados. No Se me ve que- digas. yo creo que ¿Moviste la un cadena? callo, Se pisó un se callo. pisó un callo sin que por ahí lo supiéramos. Yo te digo, en los próximos 5 años no podemos tener ningún problema con la ley. No, basta. No salimos más de ahí, no nos saca nadie. Pórtense bien, aunque Basta, sea por basta, 5 basta. minutos. Bueno. De eso se trata, ¿no? De generar un poquito de ruido. Sí, tal cual. Si no- Sí, obviamente. Aparte creo que nuestra audiencia quiere que se porten mal en este tramo del programa. Puede ser. Exacto. Bueno, a veces casi que nos sale naturalmente. Bueno, Bueno, ¿le vamos parece? Bueno, con adelante. ¿El tapado primero? Dale, sí, Cierto, vamos con cierto, el... sí. Para mí es fácil. Sí, es fácil. es fácil. Tiene No, ese look. qué fácil. Sí. Me Sí, parece sí. que... ¿Tiene algo que ver con el color de mi saco? ¿O no? No El- sé. quizá Sí, el- bueno, puede ser. Sí, Mirándolo detenidamente. Su pertenencia política. Sí. Más que con tu color de saco y con tu blusa. Escuchá, Las dos cosas. el desorden del pelo. Mira, fíjate ahí arriba. Como el mío. ¿Te fijaste en algo así? Bueno, no quería Sí. decirlo. Hubo- Tiene como para unas mí cositas fácil. así paraditas el pelo. ¿Hubo plantación? Como, No sé. Sí, hubo. Ah, ¿sí? Hubo Ah, siembra, bien. hubo siembra. Sí, Esa es hubo. otra pista. Hubo siembra. Bueno, casi en la política de Córdoba. Hoy es raro encontrar Es un a alguien commodity. que no haya pasado por la siembra directa. En la política. A Presit puede darme una Sí, sí. delegación en la política de Córdoba. política. sí. Ah, mira. Chicos, se están quedando atrás, vamos los tres. No nos da el presupuesto por ahora. Aceptamos canje, Sí, promociones, lo que quieran. Con el Pero bueno, a ver, sembrado. Tienen que sostener esa Sembrado, facha. los Corre, tres, es por corredor. Sí, Le gusta correr. Sí, sí. sí. Le gusta correr, corre sin remera. Ah, mirá. Dios. También no es el ministro, se no es filma, el ministro Quintero que tuvimos hoy. incursionó también No. en el ámbito gastronómico. Sí, también. Incursionó en el ámbito gastronómico. No es que cocine en su casa, probablemente también lo haga. Posiblemente. Pero también tiene emprendimiento. Ámbito gastronómico, Me se parece puso que- pelo. ¿Tiene que ver con- Radical. Parece que- Porque si no te iba a decir tiene que ver con Radical. la cultura, no. Me parece No. que yo sé quién es. Bueno, lo dejamos por ahí. Vamos, entonces, Lo dejamos con por ahí, el después lo primer retomamos más tarde. ¿Arrancamos con el bajo palabra? Arrancamos, Mariano, con el bajo Dale. palabra. Te la dejo así. Bueno, arrancamos con una foto que se difundió más o menos a la misma hora que el miércoles se votaba la ley de glaciares, la reforma de la ley de glaciares, tan Sí. polémica. Estamos hablando de la diputada nacional Natalia de la Sota con el legislador porteño Leandro Santoro, filo kirchnerista. Él, digamos, perdió básicamente con Adorni el año pasado. En mayo del año pasado, mira, se está por cumplir un año, la Ciudad de elección Buenos Aires. legislativa en la Ciudad de Buenos Aires, que parecía que era la elección para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para conducir el Ejecutivo, no, era la legislativa. Pero bueno, llamó la atención, tiene que ver con esta idea de Natalia Lassota de mostrarse ya fronteras afuera de Córdoba, con sociedades políticas que encienden cierta alerta en el gobierno provincial. ¿Por qué? Bueno, porque Natalia Lassota ha mostrado que tiene un caudal propio, al menos por lo menos es lo que mostró. Se ganó por las suyas y no carga en ninguna otra boleta la banca de diputados que renovó a finales del año pasado. Y bueno, ahora se saca una foto y promociona y dice que tiene coincidencias con un filo kirchnerista. Bueno, eso genera inquietud en el panel, porque
Digamos, la idea de Yarlora es de contener a Natalia Lazzota el año que viene para que no le arme una canasta, una eventual canasta, que le quite votos en el escenario provincial, que todavía no está ni mucho menos armado, pero bueno, cuando aparecen estas imágenes, bueno, hay preocupación, hay gente que hay preocupación. Todo el mundo en el ámbito del peronismo de Córdoba dice, no, con Natalia vamos a arreglar. Claro. Saben que el lugar que le deberían, por lo menos, ofrecer es el de vicegobernadora, candidata a vicegobernadora, volver a una fórmula peronista, en línea un poco con el replanteo que hay en la estrategia política del oficialismo, pero bueno, esto ha generado inquietud, una foto que genera inquietud, Natalia que sigue mostrando ese juego propio y alejado del esquema de Yarlora, el cual se despegó el año pasado cuando conformó su propio partido. Aparte el kirchnerismo que está en modo brazos abiertos, dialoguemos con gente, reencontrémonos. Sí, y un apunte, un ratito antes de esa foto, la pareja de Natalia Lazzota, el legislador provincial Bernardo Nifscher, votó en contra del proyecto oficialista de la provisión de los naranjitas y limpia vidrios. Exacto. Habló un poco de las consecuencias del modelo de Milei y que él quería abrazar a esas personas que se estaban cayendo del sistema, un poco a contramano de todo el discurso peronista, e incluso dijo que él notaba a sus compañeros de bancadas incómodos con votar este proyecto. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Claro. Eso lo vamos a hablar en un ratito, Lo cual es cierto. pero me parece, digamos, un montón de señales en el sentido que vos decís, Mariano. Bueno, la opción progresista. En el imposteo con Santoro también se mencionó eso, la coherencia. Bien. Bueno, veremos. Segundo. Saco de el álbum de fotos a este señor. Mira, Daniel Salivi, ex intendente de Mendiolaza, actual empleado de la legislatura de Córdoba, en su despacho, en su viejo despacho en la municipalidad de Mendiolaza. Salivi es una especie como de asesor, ¿no es cierto? Una especie de asesor, La pero legislatura. Pero ahora se compró un cuadernito de los más berreta, el que compras en cualquier librería, el de espirales. De espirales. Y ahí el señor Está anota. bien, ¿Qué modo anota? austero, me parece bien. ¿Qué anota? Anota qué le están pidiendo los intendentes en épocas de vaca flaca, en épocas de que la mitad de los intendentes no va a tener reelección, la otra mitad va a querer ser reelecto. Va a querer ser reelecto. Bueno, en ese cuadernito, por instrucción del gobierno de Córdoba, obvio, está anotando qué necesitan los intendentes para quedarse y qué necesitan los intendentes que se van para continuar en política, para ver cómo se los puede acompañar en este proceso complejo. A los radicales. O a cualquier. A los radicales en general, porque recordemos que Gabriel Bornoroni puso a la radical Soledad Carrizo a hacer exactamente el mismo trabajo, a llamar por teléfono y recolectar y tratar de pescar la mayor cantidad de radicales para el armado de Bornoroni. ¿Pero este trabajo no lo hacía Ardu para el gobierno? Sí, pero está bien el pretérito. Que ahora el Ardu está en la Defensoría, bueno, Salivi, supuestamente va a hacer más o menos lo mismo desde ese lugar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el peso de Salivi? El hecho de haber sido intendente. Ponen a dos ex intendentes de alguna manera, Soledad Carrizo y Ardu, ambos del radicalismo, teóricamente, a hacer el mismo trabajo para dos canastas distintas. Para la canasta libertaria y para la canasta peronista, Provincia Unida de Córdoba. ¿Y de qué lado aparece un billete para los intendentes? ¿De algún lado o es todo...? Y billete... Mira, para sus municipios, claro. Bien, está bien. Y ahí por el lado para su municipio. Acaba de asumir el la intendente semana que viene. ¿Soledad Carrizo tiene presupuesto o es solo.? La semana que viene vamos a ampliar acá sobre esa cuestión, porque hay un sistema que se está elaborando en el gobierno provincial para la atención de cada uno de los intendentes en función de cómo están alineados. Después les comento bien. Sumaba el dato que el intendente de Laguna Larga, Matías Torres, asumió hace poco como secretario de relacionamiento con los intendentes también, dándole respuesta a las necesidades, no sé si económicas o afectivas. Hay mucha gente que los escucha. El tema es que quieren plata, necesitan plata. Yo te digo que esta época lo único que hay es contención casi afectiva, porque plata... Poner la oreja y escuchar. Bueno. Bien. Bueno, les parece que... Ahí está Salivi con su cuadernito. Mira, anotando. El arte de la rosca. Sí. Ojo con los cuadernos, las cosas que se anotan. No, pero muy prolijo. Esos cuadernos van a ser tremendos. Nosotros somos defensores de los cuadernos porque los periodistas tenemos cuadernos y anotamos todo el tiempo. ¿Revelamos el tapado? Dale. Lo revelamos. Faltaba la principal pista, portador de un apellido ilustre. Lo sabía. Sí.
Vocal de la ERCEP, Juan ya Negri. levantado el perfil. Ya hay redes sociales que hablan de Sí. cuentas que hablan de Negri intendente. Bueno, Plan A de él. siempre fue plan A. supuestamente él iba a ser candidato a intendente, luego terminó siendo jefe de campaña de Rodrigo Loredo, con la ambición de ser una especie de secretario de gobierno de Loredo, pero bueno, después faltó ganar la elección. Pero ni bueno, más ni hoy, menos. en ese campo no hay mucho sembrado todavía, hablando de Sí, sembrado, el hablando campo de sembrado. electoral, digamos. Arrancó, exactamente. está bien, arrancó. Vamos a poner una semillita. Igual en los próximos días seguramente habrá más ¿Más lanzados? Más Sí, lanzados, claro. seguramente. Pero más bueno, lanzados. Juan Negri hizo la punta con sus cuentas ya para promocionar su candidatura en redes sociales con Juan Negri intendente. 2020. Muy bien. Bueno, Sí. Bien. listo. Bueno, gracias, A ver, gente. nuestro querido Chumbi. Sí. Al final, ¿Eh? claro, como siempre, Vamos a ver. Y bueno, nuestro mejor actor. Fuerte, fuerte. Bueno, ahí está, la legislatura parece un tacho de basura, pero es la, La legislatura. en No, ¿vieron modo- ¿vieron esos tarros? sí. Que la legislatura, la verdad, vos la vete. Y vos decís, ¿qué Un es televisor, esto, no? para mí La parece un baticueva, la televisor de 29 baticueva. pulgadas. ¿Qué es esto? Bueno, Pero viejo. Sí, sí. ya la está. legislatura Sí. ahí que le metió el prohibido Claro, al es naranjita una limpia especie de vidrio. Todo gigante un problema ahora, un desafío. disciplinador. Un desafío para fundamentalmente la administración de Daniel Pacerini. Porque Sí. ahora la ley está y ahora hay que instrumentar lo que Sí. complementa la ley. Porque la ley no soluciona nada si no hay una administración, una gestión de esos espacios públicos, seguramente que con aporte de la policía, porque buena parte de la ley le otorga herramientas a la policía para ser más severo, pero por el otro lado tenés que hacer que el sistema de las cooperativas funcione y que los ilegales veas de qué forma o lo vas a sacar de la calle o lo vas a registrar de alguna manera. Exactamente, y Vamos a limpia ver. vidrios también, Dos no te apuntes olvides de de ese la sesión. Tiene capítulo. 30 días para eso. Dos apuntes de la sesión donde se trató la ley. Por un lado, los legisladores del interior Sí. no querían saber nada con votar la ley. De hecho, algunos dijeron, ¿para qué? Es Si un algunos- problema de los claro. capitalinos, que tendrían Sí, que venir a tenemos que solucionar hacer nosotros. solamente los capitalinos. Bueno, está bien. Y otro apunte, algunos de los que votaron a favor en el acta no levantaron la mano. Epa. No levantaron Bueno, la mano. Epa. nadie discutía nada porque Y bueno, algunos... Se sabía que había mayoría. La incomodidad, Sí, sí. pero algunos que aparecen como... Gente de la legislatura, hay que apretar el tablero, hay que poner en práctica Claro, el tablero. es muy difícil hay que saber sacar cómo el se vota acta en la ya, legislatura. claro. Vos sabés que- Hay que sacar el acta. uno vos sabés que milité quiere años. ver cómo se votó, no años. sabe. No Compraron el tablero y Nada. muchas veces no Sí, tal sabe cómo votaron. De hecho, ayer, el miércoles se pidió la votación nominal y no se hizo. Está Entonces, bien. bueno, hay que poner en marcha el tablero. Bueno, gente, muchas gracias. A ustedes. Brillante. Brillante, como siempre. Nosotros nos vamos, Flor. Insuperables. Hasta el sábado que viene. Sí, los esperamos acá. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una hermosa semana. Chao.